Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder de su Espíritu, de nuestro Señor, a esta reunión de ahora ya de tiempo acá, los miércoles. Yo estaba muy acostumbrado a los jueves, pero ya ahora el miércoles. Y pues nada, convocados solamente por su Espíritu para escudriñar la palabra, estar atentos a ver qué es lo que nuestro Señor nos quiere decir el día de hoy con esta porción de la Escritura. Y pues nada, vamos a darle, vamos a empezar. Simplemente quisiera preguntar si alguien de por aquí o de por allá recuerda qué fue lo que vimos la semana pasada, que fue del 1 al 10, ¿verdad? Los versículos del 1 al 10. Sí. No sé si alguien recuerde algo. De cuando Pablo sube a Jerusalén después de 14 años para ver con Pedro, para mostrarle a Pedro lo que él enseñaba, predicaba a los gentiles, y pues nada más para checar y darse cuenta de que estaban haciendo lo mismo, que estaban predicando lo que es la gracia, nada más. Sí, exactamente. Prácticamente es eso, ¿verdad? Hicimos el hincapié de que no fue a pedir permiso, sino fue a mostrar lo que él mostraba a los gentiles, y se dio cuenta que no había nada nuevo que le tuvieran que enseñar, sino que lo que me enseñaban tanto unos en Jerusalén como él era lo mismo, era la gracia. Y la otra cosa era que iba Bernabé y Tito. Sí, claro. Y que era uno judío y uno griego. Sí. Increíble situación, ¿verdad? De que, y que vemos que subió, decía el versículo 2, o dice el versículo 2, que subió por una revelación. Una revelación. Y fue diocidentemente con Bernabé y con Tito, ¿verdad? Un judío y un griego. Ambos llamados por el Espíritu, por gracia, para mostrar lo que el Señor estaba haciendo en la vida de ambos, sin importar fuese quien fuese, ¿verdad? O sea, sin acepción de personas, por así decirlo, ¿no? Bueno, y se me hace que también la otra cosa importante sería de que él no cedió a que fuera circuncidado Tito, como para que no se contaminara lo que era la gracia, que nada más quedara bien claro que era pura gracia, sí, claro, que no era gracia más circuncisión o más las leyes. Sí, más alguna otra circunstancia. Y bueno, pues estas cosas estaban definidas. Adelante, hermanita. Sí, lo que me llama la atención es de que el sentir de los hermanos, ¿no? De que todos están en el mismo sentir. Cuando dice Pablo que todos se unen a mí para escribir esta carta, o sea, no es así como que ninguno estaba como alabando a Pablo, mira al pastor Heriberto, mira, un ejemplo, ¿no? Sí, claro, sino como que todos en un mismo sentir, y eso me llama mucho la atención en el capítulo 1, Sí. cómo comenzó. Sí, y observando que verdaderamente ha sido inspirado por el Espíritu Santo, tanto esta carta como cualquier otra, y como toda la Escritura, como lo declara la misma Escritura, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí vamos. Aún y cuando recordemos que había una muy fuerte, digamos, presión, o le pudiéramos llamar opresión a la gracia en Jerusalén, porque estaba muy arraigado lo de la ley, ¿verdad? O sea, muy arraigado. Entonces, definitivamente había personas que creían en Cristo de pronto, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? O sea, que fueron influenciados varios, y decían, bueno, pero es necesario aparte hacer otras cosas, y vamos a ver pues en esta parte de la Escritura que no es así, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, vamos a continuar nuestro título de esta semana, es Justificados. Justificados por la fe de Cristo, aunque
no sé si ya tengan otra hojita, le cambiaron, el título. Le cambiaron el título. La justicia Así del es. Evangelio. La justicia del Evangelio, exactamente. Fue lo que le pusieron. Adelante, ¿verdad? Ahorita estaba viendo apenas, dije yo, Sí. pues imprimí otra hoja. No, esa es, no sé cómo Sí, tengan acá. por ahí, pero bueno, fue un cambio repentino, pero pues es nada más la justicia del Evangelio. Por si tienen la hojita con el otro título, todo lo demás es igual, nada más le cambiaron el título a la justicia del Evangelio, ¿verdad? Y pues vamos a ir teniendo este ritmo de títulos, ¿verdad? Para que nos vayan hablando de cómo va operando en Gálatas la gracia del Señor, ¿verdad? Muy bien, tenemos un objetivo y dice así el objetivo: no desechar la gracia de Dios que es en la fe de Cristo, practicando cualquier sistema religioso que nos impida ser justificados en él, ¿verdad? Recordemos que lo que estamos observando está muy marcado el judaísmo, ¿verdad? O sea, el judaizantismo, digámoslo así, o sea, el querer judaizar, el querer hacer judío al que no lo es, ¿verdad? Cuando la salvación es por gracia, ¿verdad? Y entonces esta lucha la vamos a observar entre la Escritura, pero el Señor nos va a ir dando entendimiento por medio de su Espíritu de cómo se estaba gestando y de qué manera es la correcta de ir manifestándolo, ¿no? Porque es simple, lo hemos venido viendo y el Señor lo ha dicho, y nuestro Señor Jesucristo inclusive lo dijo cuando pisó esta tierra. Poca levadura leuda toda la masa, o sea, le echa a perderlo todo. Entonces pasa lo mismo con la gracia, o sea, si tú a la gracia le quieres añadir, voy a hablar algo que, o sea, si le quieres añadir, porque esto mucha gente todavía lo cree, y pues ahí está la palabra, que el Señor le hable a cada uno, ¿verdad? Pero si tú a la gracia de Dios le quieres añadir es que yo le dije a Dios que sí aceptaba. Cuando Él me dijo, ven conmigo, yo accedí. Entonces, ese punto, ese 1% se lo puse yo. Bueno, déjame decirte que con eso entonces ya no es gracia. Porque ya participaste tú. ¿Cómo te lo explico? O sea, bueno, ¿y cómo rebates ese punto? Porque pues yo tuve que decir que sí. Por supuesto que tuviste que decir que sí. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo? O sea, es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, o sea, esto es necesario. Si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos, mucho menos entrar, o sea, no puedes verlo. Ahora, el Señor pone en sus hijos el querer como el hacer por su buena voluntad. Está por todos lados. Si el Señor no deposita su espíritu en mí, no voy a estar capacitado para verle y ir y decir, sí, Señor, te sigo. O sea, no puede un hombre natural, digámoslo así, ver el reino de los cielos. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. A Nicodemo, que dice la Escritura que era de la ley, era ¿cómo dice? No. Dice la Escritura, ¿Maestro de la ley? ¿Perdón? ¿Maestro de la ley? Sí, algo más dice, pero sí es como maestro, pero no encuentro la palabra. Fariseo, todas las cosas. Y decía, Nico, déjame leerlo, ¿para qué nos vamos a quebrar? Ya me tardé mucho. Juan 3. Había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de la sinagoga. Oye, es principal de la sinagoga y Jesús le dijo, porque Jesús era la verdad, o sea, Jesús es la verdad.
le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. O sea, no puede un hombre natural. Nicodemo era un principal de la sinagoga, ¿cómo te lo explico? Conocía la escritura mejor que tú, que yo y que muchísimos. ¿Sí? Bueno, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Entonces, si tú a la gracia de Dios le quieres añadir ese 0.00001% de que tú le dijiste a Dios que sí, o sea, si tú crees que fue por tu impulso, déjame decirte que eso leuda toda la gracia, y entonces ya no es por gracia, ya es gracia y tu decisión de haber dicho que sí, ¿verdad? Entonces ahí ya no es coherente con la escritura, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor hágalo, levante su mano y adelante. Sí, ahorita dígame. que mencionas eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que todo es gracia, ¿verdad? Solo tengo una pregunta, digamos, en cuanto a recibir a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué puedes explicarme acerca de eso? Recibir a Jesús como Salvador. Amplíame un poquito más tu pregunta. Sí, o sea, estamos, bueno, al menos yo crecí en una cultura cristiana donde te compartían el Evangelio y tú recibes a Jesús, tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y en ese momento pues crees en el Señor Jesucristo y eres salvo, ¿no? Entonces yo quisiera como que si pudieras ampliar un poquito en eso. Sí, gracias por la pregunta, hermanita. Está un poquito profunda, pero está excelente, excelente. Bueno, lo que puedo decir conforme a la escritura de esto es que si estamos observando la gracia es gracia, ¿verdad? Entonces, las iglesias de los últimos años, estoy hablando de así como me dices que creciste en una iglesia así, y muchas lo han hecho así. De hecho, Semilla algunas veces anuncia y hace el llamado, ¿verdad?, para que se levante, pero esto no es para que recibas ahí el Espíritu Santo, es para que si lo has recibido, si te ha tocado, te des cuenta de que algo está pasando en tu vida y tú reacciones a algo que el Señor ya está haciendo. Pero déjame decirte que no tenemos la capacidad de decir, sí, Señor, te recibo, o sea, te doy permiso que entres en mi vida. No pasa algo así, o sea, el decir, sí te recibo es lo que el Señor ya hizo. Inclusive cuando nos bautizamos, manifestamos lo que el Señor ya hizo dentro de nosotros, ya lo sentimos, ya queremos decirle a todo el mundo lo que está pasando dentro de mí, y luego después empieza a través de mí, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Pero es esto, o sea, es esta gracia que solo es por gracia, que solo es la misericordia y la gracia de Dios operando en nuestras vidas, ¿verdad? No podemos añadirle nada más. Y sí, obviamente ahorita estamos viendo a los judíos, porque es el tema que nos compete. Pero no solo las cosas de la ley se le añaden a la gracia. Por ejemplo, estas cosas que estoy comentando, que no son de la ley, pero que la gente cree que puede poner algo, o que a la hora que quiere él puede decidir venir a Cristo, cuando no es así. Ahora, no lo estoy diciendo yo. Les voy a dar un versículo, pero hay muchos. El Señor dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno, déjame decirte. Puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae conmigo. O sea, imposible. Hubo quienes quisieron ir con el Jesús sin haber, por supuesto que muchos se le quisieron arrimar, multitudes querían venir con él. Pero por eso dijo, pero ninguno puede, no se apuren, ¿sí? Si el Padre que me envió no los trae, ustedes podrán hacer un montón, pero al final me van a abandonar. O sea, al final van a ver que no les traigo nada bueno para este mundo, entre comillas, y me van a abandonar. Yo no tengo, le dijo al otro, que Señor, ¿dónde duerme? Yo no tengo dónde recostar la cabeza, pero desde ahorita te lo digo. Sí, yo entonces, creo que Él nos recibe por su gracia. Él nos escoge, mi amor, Sí. por su gracia. Por supuesto, volvemos a lo mismo, es gracia, misericordia y soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Ahora, esto es muy delicado y mucha gente no lo predica, y mucha gente hablo de gente, de pastores y de iglesias que se detienen a predicar estas cosas
Porque a la gente no le gusta escuchar esto, a la gente le gusta tener el sartén por el mango. No. ¿Cómo que Dios me escoge? ¿Cómo que solo Él? Y solo si es por Él puedo ir. O sea, no me digas eso. Yo puedo escoger si voy o no, o si creo en otros, si creo en... Bueno, ¿cómo te lo explico? O sea... Yo creo que prueba también de eso para nosotros, ¿no? Por si es cuando... Bueno, una prueba de eso para nosotros los cristianos es de que muchas veces, tal vez cuando nos hemos sentido desanimados o estamos pasando por alguna situación difícil y decimos, no, ¿sabes qué? Ahorita que entre la semana me voy a poner con todo, que mis devocionales, levantarme a las 5 de la mañana, a orar 1 hora y todo, ¿no? Y llegas lunes y muy bien, y martes, miércoles, y me explico, es como que no puedes tú, si no es por la gracia de Dios que te pone y el Espíritu Santo que te hace que te levantes a la mañana y que te empuja para orar y para buscarle, no depende de ti, ¿no? Entonces, no es como una medicina que uno decide ponérsela o no, sino como como algo que viene natural. Algo que ya está en ti y te lleva a... Eso es Fabricio. Déjenme decirles que este versículo que nos estamos alargando un poquito, pero creo que pues el Señor está tomando control, ¿verdad? Déjame decirte que el versículo que dije ahorita, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra trajere, si tú la observas en el original, significa si no lo arrastra. O sea, si no te lleva, arrastras. Eso es lo que está diciendo. O sea, es increíble, pero el Señor es el que nos empuja. Y hay algo dentro que nos tiene aquí. Por eso es que oramos eso al principio. Gracias, Señor, porque nos convocas, nos llamas a cada uno de nosotros que estamos aquí por medio de tu Espíritu, Señor. Porque por la naturaleza de cada uno de nosotros no creo que sea que estemos aquí. Estamos aquí impulsados por su Espíritu. Él es el que nos avienta todas estas cosas, ¿no? Ok, vamos a continuar. Si alguien tiene preguntas, dudas, acá solo abra su micrófono y ya volteamos para acá, ¿ok? Los versículos de memorizar. Bueno, esos ahorita ya los vemos al final, para no entrar más en detalle. Perfecto. Versículos a memorizar. Yo sé que de aquí ya se lo saben todos. Y pues vamos a leerlos, ok. Bueno, yo no estoy aquí, claro que estoy aquí, pero no estoy en Gálatas, a eso me refiero. Se me perdió. Después de Corintios. ¿O qué Biblia me traje? No, es cierto. Después de Segunda de Corintios. Sí. Válgame Dios. Pero bueno, ya lo tenemos como quiera aquí. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, este versículo te dijera, ¿cómo te lo explico? O sea, si tú podrías alcanzar la ley por medio de... Pudieras alcanzar la justificación, o sea, presentarte delante del Santo, Santo, Santo. Sí, presentarte delante de Él por medio de cumplir tú la ley, pues entonces ¿a qué vino mi Señor? O sea, ¿dónde estás dejando la sangre de mi Señor? Y todo está bien sujeto, hermanos, o sea... Recuerden que el Señor en Isaías nos dice que nuestras justicias, o sea, mi justificación, si yo me quiero justificar delante de Dios, son como ¿qué para mi Señor? Son como trapos de inmundicia. Y no está hablando de otra cosa, hermanos, más que de sangre inmunda. Es sangre, se trata de sangre. Lo único que estás haciendo es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la estás haciendo a un lado. Y estás trayendo una sangre inmunda delante del Señor diciendo, con esto voy a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo piensas que puedes pasar con eso? O sea, esa es la posición que nos pone nuestro Señor. Es su palabra que nos está mostrando todas estas maravillosas cosas. Muy bien, continuamos. Muy bien, versículos, vamos a iniciar 11
11 y 12. Déjame ver si puedo Moverlo. porque me está estorbando aquí un poquito, perdón. Y es que no soy muy diestro para esto. A ver si no la riego. Pues ya los borré. Ya se desparecieron. Pero yo sé que ahí están las manos. Espérenme. Denme un minuto. Ya regresaron. Ya regresaron. Es que estoy, ¿verdad? Ahí va. Ajá. Pero no sé cómo acostarlos para que... ¿Cómo ponerlos de uno por uno? Sí. Igual no importa. Ah, sí. Ahí está. Ah, Voltear el celular. Yo sabía que soy todo un hacker para estas cosas. Es que lo tenía muy escondido. Voltear el televisor. Ok, amados hermanos. Vamos a continuar. Como siempre voy a leer los primeros versículos, los leo yo, después me comienzan a ayudar, ¿sale? Ok. Muy bien, versículo 11 y 12. 11 y 12 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¡Wow! Órale, entonces aquí, es que esto está bien tremendo porque de la misma manera que uno dice cosas a veces, tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Lo que quieras puedes decir, pero lo que gritas con tus actos, eso es lo que manda lo que verdaderamente crees. O sea, no lo que tú dices que crees, ¿sí? Como por ejemplo, hablando ahorita de lo que hablamos, y no quiero volver a entrar a ese tema, pero digo, aunque la Biblia está llena de todo eso. Como por ejemplo, hay gente que dice, no, pues mi Dios es soberano. Yo creo que Dios es soberano. Ah, sí, ok. Y entonces, ¿cómo es que tú tienes la capacidad de escoger venir a Él? O sea, si Él es soberano, Él es soberano. O sea, Él sabe sí, o si no, no. Cuando Él quiera o cuando no quiera, ¿verdad? No, pues es que es soberano hasta que yo digo. Pues entonces ya no es tan soberano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te lo explico? De la misma manera tú puedes decir, sí, solo la gracia. Pero el comportamiento que estaba manifestando Pablo en esta situación era muy peligrosa por dos cosas. Porque Pedro era uno de las columnas de los judíos que habían creído en Cristo, de la primera iglesia, ¿verdad? Era uno de los pilares, por así decirlo. Jacobo y Juan eran nosotros, pero entonces la gente lo veía, lo observaba. Entonces su comportamiento lo declara Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Dice que mientras no venían los de la circuncisión, él comía con los gentiles sin ningún problema, ¿verdad? El pastor Heriberto decía, se echaba sus taquitos de chicharrón. Bueno, eso es X, ¿no? O sea, a lo que me refiero es de que no se incomodaba sentarse a la mesa, comer lo que comían los gentiles y participar con los gentiles como nada, porque por gracia el Señor los hizo salvos. Pero cuando llegaron, dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, que lo vieran con los gentiles comportándose como tal. Y ahorita vamos a observar que sí se comportaba como tal. Pablo se lo dijo cara a cara, dice ahí que cara a cara, pero ahorita vamos a ver que se lo dijo delante de todos. ¿Por qué? Porque era necesario que todos supieran señalar esa falta que estaba haciendo. No era para evidenciarlo, simple y sencillamente era para poner las cosas como son. La gracia de Dios en el lugar donde tiene que estar, ¿verdad? Muy bien. Primer preguntita que tenemos ahí en la hojita. ¿Qué aconteció cuando Pedro vino a Antioquía? Pablo lo resistió cara a cara. Así es, Pablo le resistió cara a cara. O sea, no anduvo Pablo hablando a sus espaldas diciendo, oiga, ¿ya vieron al Pedrín? O sea, ¿cómo se comporta? Miren que anda, cuando no acá y cuando no, cara a cara. ¿Sí? A ver, hermano, creo que lo que andamos haciendo no va conforme
a lo que el Señor nos dijo, ¿no? Pero bueno, eso es cara a cara. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que Pedro era de condenar o de reprender enérgicamente? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que viniesen se retraía y se separaba. Exactamente así. Que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Sí? Es increíble, o sea, le daba cosa que lo vieran con los gentiles cuando el Señor ya había derramado su gracia y de su misericordia para con ellos, ¿sí? Y dice la tercera preguntita, ¿por qué? porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Me pasas otra hojita para...? Amor. ¿Otra hojita para allá? Ok. Observamos que nos deja claro que tenía miedo. Y tenía miedo de los hombres. Ujú. Y dice de quiénes, de los hombres de la circuncisión, o sea, de los judíos, ¿sí? Tenía miedo. Cuando verdaderamente, y no digo esto que no sea, sino poco a poco el Señor nos va haciendo madurar, nos va llevando conforme a su palabra, nos va llevando a ir madurando. Primero somos bebés, cuando nacemos de nuevo es como un bebé que empieza a tomar lechita, ¿verdad? Y luego después empieza a papilla y después ya más sólido y vas madurando poco a poco. De la misma manera, uno como cristiano es así, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias pasaban y tenían que ajustarse en el momento correcto y en la medida correcta. ¿Para qué? No para desvirtuar a Pedro, y tampoco para levantarse Pablo el cuello de ninguna manera. Para poner, esto tiene que ser muy claro, para poner en el lugar donde debe de estar la gracia y la misericordia de Dios y su soberanía sobre todo, ¿no? Porque pues recordamos que desde los evangelios observamos que a los discípulos les costaba mucho trabajo ver que el Señor se acercaba a los gentiles, y obraba en ellos, ¿verdad? Convivía con los pecadores. Y convivía con los pecadores, por supuesto, pero cuando fue a Samaria, ¿cómo que vas a ir a Samaria? Tengo una cita ahí, entonces, cosas así, ¿no? Entonces, y vieron que el pueblo le recibió y se quedó varios días ahí, cosas así. Entonces, ellos comenzaron a ver desde que caminaron con él que estas cosas ocurrían. Aquí ya, pues obviamente ya son años más adelante, el Señor ya había resucitado y habían pasado varios años, pero los discípulos aún como quiera seguían poco a poco creciendo en la misericordia, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Poco a poco iban levantándose, ¿verdad? Muy bien, siguiente versículo. ¿Cambió? No. Ya. 13. Muy bien. Amor, ¿me ayudas con el 13 fuerte y claro? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén, gracias. Así que dice que y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, ¿qué estaba pasando? Que Pablo era de alguna manera influenciador hacia los demás por sus actos, pero sus actos estaban erróneos conforme a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué iba a pasar? Los iba a confundir. Y entonces dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, esto ya estaba avanzando. Pablo tenía que poner un alto. Vuelvo a repetir, no por poner en mal a nadie. No. Ni por
exaltarse él de que sabía o conocía más, tampoco, sino por poner en el lugar donde debería de estar la gracia, la misericordia y la soberanía de nuestro Señor. ¿Okay? ¿Cuál era el gran problema de esta conducta? Que en su simulación participaba también, sí, participaba también a los otros judíos, y de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por la hipocresía de ellos. O sea, este tema es fuerte y es presentable y tenemos que observarlo. Gracias al Señor, gracias damos a Dios que estamos en una iglesia que vamos libro por libro y verso por verso y no nos brincamos nada, y esto está ahí y hay que estudiarlo y hay que observarlo para que el Señor nos hable. Como les repito, antes estaba muy fuerte por esta situación de querer mezclar la ley con la gracia, pero hoy hay otras cosas que queremos meterle a la gracia, y cualquier cosa que le quieras añadir a la gracia la estás adulterando y estás haciendo un licuado de no sé qué cosa, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente se toma, es el problema, creyendo que es verdad, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo que verdaderamente pues esto era un problema que estaba ocurriendo y que tenía que atacarse. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien por allá? Todo bien, ok. Porque de repente agarro vuelo, ustedes apláquenme, ¿verdad? Ok. Muy bien, continuamos. Versículo 14. Laura, mi hija, ¿podrías ayudarme con el 14? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bro, si esto no te parece fuerte, se lo dijo delante de todos, amados hermanos, delante de todos, ¿verdad? Verdaderamente quiero hacer un comentario, o sea, si algún hermano nos hiciera un comentario de esta naturaleza enfrente de todos, si nuestra reacción es irme de la iglesia porque me puso en mal, pues es que hay que observar las cosas, hay que ver que la situación no se trata ni de mí, ni de él, ni del otro, ni del pastor, ni de aquel, ni del otro. Se trata de que Cristo sea glorificado. De eso, de la gracia, de la gracia del precioso evento que vino a realizar nuestro Señor, dando su preciosa sangre por nosotros. ¿Sí? No podemos mezclarla con nada más. Si la tratamos de mezclar con algo, se va a pervertir y se va a ensuciar y no va a ser la verdad. Simple y sencillamente no va a ser la verdad. Va a ser una verdad más una mentira, pues es mentira. O sea, va a ser algo que no te va a nutrir, ¿verdad? Entonces es importante observar que de lo que se requiere es que sea el nombre de nuestro Señor glorificado. ¿Qué hizo Pablo cuando vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pues le dijo a Pedro Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Wow. Si tú, Pedro, siendo judío, vives como gentil, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, ¿por qué? Sí, cuando ni siquiera tú ya y ahorita se pone un poquito más, todavía más alta la temperatura, todavía le suben más a la lumbre. Pero bueno, ahí estamos viendo la manifestación de la reprensión necesaria para poner en donde se tiene que poner el lugar de nuestro Señor, ¿verdad? Y no mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, no, es lo que dijo mi Señor que es. Eso es lo correcto, ¿sí? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Aquí viene algo muy parecido como cuando nos dicen en la iglesia cuando algún hermano no está
caminando rectamente, que se le dice que va uno a habla uno directamente con la persona, ¿no? Sí. Y si no entiende, pues entonces ya hablamos delante de unos 2 o 3 testigos. Correcto. Entonces siento que Pablo está haciendo eso, ¿no? Primero hablé con él cara a cara. Sí. Pero ya más adelante, como vio que ya hasta Bernabé estaba Seguía influenciando. también influenciándose, pues ya habló con él, pero ya delante de los demás. Porque era necesario que los demás se dieran cuenta que esto está mal. ¿Sí? Es increíble. Y sí, exactamente así es donde dice cómo perdonar a mi hermano, ¿verdad? Entonces, primero es, tú ve con él, no chismes con otro de lo que está pasando, no. Ve tú con él cara a cara y dile lo que está pasando. Si llegan a un acuerdo, perfectísimo. Si no, tómate 2 testigos y luego ve. Y ya si no quiere entender, bueno, entonces ve a la iglesia. O sea, no es que lo diga a lo mejor delante de toda la iglesia, sino ve con los, ¿verdad? Con el Sanedrín, por así decirlo, de la iglesia y muestra la situación. Si tampoco quiere, el Señor dice, tómalo por gentil. O sea, ¿qué vas a hacer con ese hermano? Es ponerlo, no correrlo de la iglesia, sino ponerlo atrás en la fila. ¿Qué quiere decir esto? No ha recibido el perdón del Señor, porque no quiere perdonar. O sea, no ha recibido, simple y sencillamente. Hay que mostrarle que el Señor le perdonó de todo eso y por eso es que él debe hacerlo. Pero sí, en este caso no cuentan que Pedro no lo haya recibido, sino que está hablando de esa exhortación fuerte, contundente, en el momento en que tenían que hacerse y delante de quienes tenían que hacerse para que se observara que lo que estaba ocurriendo estaba mal. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. 15 y 16a. ¿Laurita me ayuda? Sí. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ok, bueno, se quedó ahí a la mitad, pero bueno, porque Sí, vamos a contestar lo de la pregunta, sí. Entonces, Pablo le dice a Pedro, le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, lo único que le está diciendo no es que no hayan sido pecadores, no, sino que exacto, sino que no eran idólatras, sino que se les había dado la ley y eran cumplidores de la ley, entre comillas. De eso habla, ¿verdad? Sabiendo que, y ya sabiendo, o sea, después ya le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Y ahí se quedó porque vamos a contestar la preguntita. Pero ahorita sigue explicando Pablo a Pedro esta situación. Y para contestar la primera preguntita de ahí del 15, dice, ¿qué es lo que sabían perfectamente estos judíos, quienes se habían considerado siempre como mejores que los gentiles pecadores? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, qué increíble revelación. Qué increíble revelación. Pues esto ya lo sabían. Oye, déjame decirte que esto no se aprende con tu entendimiento, con tu psique, con tu sabiduría. Esta es sabiduría de Dios. Esto se discierne en el espíritu. O sea, y esto ya lo sabían ambos. ¡Wow! Lo único que estaba haciendo Pedro era distorsionar la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de arreglar, ¿verdad? Mostrándole. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. Versículo 16b. Hermanita, ¿me ayuda? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Increíbles declaraciones, ¿no? Increíbles y preciosas declaraciones de Pablo, siguiendo, amonestando con justo juicio, ahora sí que con justo juicio a Pedro, ¿verdad? Y dice que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Está más que visto que ninguna persona
ninguna persona puede presentarse delante de Dios con sus propias justicias. No sabes lo que estás haciendo. O sea, no pretendas hacerlo. No pretendas hacerlo. Pero lejos de eso, o sea, deja que la gracia opere en tu vida. Deja que la sola acción. Bro, si verdaderamente tuviéramos la sensibilidad de que el Señor nos diera un poco más de cuánto costó nuestra salvación, bro, tú no quisieras mancharla, bro. No quisieras que se ensucie con nada, mi brother, con nada. Porque es precioso, ese acto fue precioso y fue maravilloso y fue un evento, para el mundo es locura, pero para los que se salvan es poder. Esto es poder de Dios, fue algo maravilloso, ¿no? Y es necesario que lo entendamos así, que no podemos mancharla ni ensuciarla con ninguna cosa, ni por las obras de la ley que están manifestadas en el libro, pero ni con ninguna otra cosa, porque se va a ensuciar y se va a manchar de la misma manera, ¿verdad? Por tanto, ¿qué habían hecho ellos también? Habían creído en Jesucristo. Creer en Cristo, así es. Ellos también habían creído en Cristo. Y se les dio esa manifestación de que no por obra, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que iban a ser justificados. ¿Para qué? Dice la segunda pregunta. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Para ser justificados por la fe, no dice en Cristo, dice por la fe de Cristo. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Cristo mismo, es de Él, la fe es de Él. No es tengo fe en Él, no, la fe es de Él y Él me la dio, ¿verdad? Es un don del Señor, ¿ok? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué otra vez? Ahora es por qué. Sí, es por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Declaración tremenda. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Alguien recuerda esa? Era parábola, sí, esa parábola que de las fiestas, de las bodas del Cordero, y que alguien llegó vestido, que no estaba vestido de bodas. Bueno, es exactamente eso. Cuando llegas tú a las bodas del Cordero y no traes el vestido indicado. Wow, me sorprende, porque en ese movimiento, en esa escena en donde nuestro Señor cuenta esa parábola, dice que cuando le preguntó el padre del novio, él se quedó mudo, no pudo pronunciar ni una sola palabra, y lo siguiente fue echarlo al fuego afuera. Todo está sujeto. La palabra de Dios no deja hilos sueltos. Todo está bien orquestado en la Escritura. ¿Preguntas, dudas, comentarios por acá? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Versículo 17. Fabricio, ¿me puedes ayudar con el 17? Sí. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Así es, dice, es por eso Cristo ministro de pecados, de ninguna manera. Sí, porque dice que si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecados, de ninguna manera. O sea, no porque nuestro Señor, porque nuestros pecados son quitados por medio de Él, pero no por eso quiere decir que Él es ministro de pecados. O sea, simplemente abolió el pecado por medio de su muerte. Él pagó con sangre, ¿sí? No es porque Él quiera que todos sean pecadores para poder salvarlos. No es lo que trata de decir, ¿no? Entonces dice que
la preguntita ahí dice, ¿y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores? ¿Es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. En ninguna manera, o sea, no es de esa manera. Se me figura un poco este versículo, un poco solamente, pero algo hay parecido en cuando dice Pedro, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Exactamente, sí. Es eso, es ese pensar, no, sí, o sea, sí. Claro que la gracia de Dios nos limpia del pecado, ¿verdad? O sea, todo eso, pero no voy a pecar para que sobreabunde la gracia, o sea, por supuesto que no lo voy a hacer. Recordemos cuando lo declara Primera de Juan, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero ya eres de una simiente de Cristo, ya no te gozas con el pecado, al contrario, lo aborreces, o sea, no quieres participar ya, no quieres practicar el pecado, así es. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí, por aquí? Muy bien, ¿por acá? Muy bien, oye, qué estudiosos ahora. Muy bien, continuamos. 18 y 19. Sebastián, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. Gracias. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Transgresor me hago. ¿Por qué yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios? Amén. Este versículo es claro, pero bueno, es claro porque la escritura de eso habla, está llena la escritura, ¿verdad? Cuando pues vamos comenzando, ¿verdad? Que estamos apenas asimilando, pues obviamente que no entendemos muy fácil esto, pero está por todos lados plasmado en la escritura. Dice que porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice, está hablando Pablo, ¿ok? Y pues bueno, vimos el domingo cuáles son estas cosas, ¿verdad? Las vimos están en el libro de... Romanos, creo. No está en Romanos. Se me olvidó, pero ahorita lo checo. Creo que es Filipenses, ¿será? Filipenses 3. Sí, es en Filipenses. Filipenses 3. Ok. ¿Cuáles son estas cosas? Pues claro. Claro. Su currículum. Todo su currículum, por supuesto. Por supuesto. Ahora, qué maravilloso es mi Dios. Sí le plació escoger a Pablo. Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo lo escogió y que desde el vientre de su madre lo había escogido y lo había llamado, ¿no? Pero bueno, el punto es este. Pablo tuvo que pasar por muchas situaciones y Pablo era discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más, perdonen la expresión, pero chipocludos de Jerusalén. Así que era un maestro de maestros de la escritura, de la enseñanza. Y Pablo era uno de sus mejores alumnos. Así que Pablo tenía una percepción del conocimiento del Antiguo Testamento, porque era lo que estaba escrito en aquel entonces. Increíble en su conocimiento. Pero todo eso terminó diciendo que lo echó por basura, por conocer y por ganar a Cristo, porque Cristo pudiera ser conocerlo, o sea, por conocerlo directamente a él, ¿no? Entonces, y bueno, así que ningún judío, o muy pocos, podían decirle a Pablo, pues no es cierto, ¿no? O sea, porque él conocía la escritura perfectamente y la desechó. La desechó en el sentido de que no es por la ley, no es por todo lo que yo hacía. Yo era un ferviente judío, ¿verdad? Mucho más que muchos de ustedes, ¿verdad? Me gustaría leer un poco de eso. Dije que está Filipenses 3. Está ahí adelantito de Gálatas. Dice...
Pues perfecto, Sí, ¿no? dice en el versículo 4, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 4, dice así. Voy a leer un poco. Dice así, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego comienza su currículum, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Sigo leyendo el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, ya saben qué, por basura, escubadón, ¿verdad? Para ganar a Cristo. Todo lo ha hecho por Él, para poder conocerlo. Sigo leyendo tantito más, y lo dice aquí en el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Él sabe perfectamente bien que no le puede poner nada de su justicia. Y si alguno tenía de qué presumir, de que le podía poner algo de justicia a lo que sabía, a sus conocimientos o a su habilidad de ser judío de judíos, era él. Pero ni siquiera para no ser hallado, dice, él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Otra vez, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de una cosa, de conocerle y de poder, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para eso quería ser Pablo, no ser hallado teniendo su propia justicia. No, me dijo, mi Señor me libre de querer gancharme o agarrarme de cualquier situación de la ley. Yo me agarro de la gracia de mi Señor, porque su pago, la muestra de amor en ese maravilloso evento en la cruz y en su resurrección, manifiesta la gloria eterna. No hay otra manera más que, no vamos a poder estar delante de nuestro Señor si no es a través de Cristo. No hay posibilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ok, dice entonces la pregunta, ¿por qué? Porque si las cosas que destruyen, las mismas vuelvo a edificar, transgresorme. Esa es la número 1, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo quiero volverme a agarrar de la ley que ya deseché, pues me vuelvo a ser transgresor de la ley, ¿verdad? Entonces, y el segundo por qué dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Así es. Muy bien. Ahora, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar siguiente versículo, que es el 20. Muy bien, versículo. Estoy esperando tantito porque están escribiendo todavía. Ok. Y este versículo 20 tiene una preguntita que es personal y cada quien la va a contestar conforme el Espíritu Santo le haya guiado. Pero ahorita la vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Bueno. Ya mi estómago está pidiendo de comer. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 20. ¿Me ayudas allí? Sí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así que, bueno, este versículo lo escuchamos muy seguido en los bautizos, ¿verdad? Y es hermoso que el Señor te haya revelado estas cosas, que nosotros estamos con Cristo juntamente crucificado y que ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y que lo que ahora voy a vivir en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la preguntita dice así: considerando todo lo dicho anteriormente y el hecho de que Pablo fuera un rabino judío prominente, ¿a qué conclusión te lleva este versículo? Y no contesten, no contesten aquí, pero sí contéstenlo para ustedes, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo les muestre. Y la siguiente semana lo traen, yo lo voy a revisar. No, no es cierto. Okay. Y cada uno, ¿no? O sea, es que, pues es lo que proclamamos con nuestra boca. Hace un momento, al empezar, lo dije, ¿no? Que nosotros podemos decir lo que queramos con la boca. Lo que queramos, ¿verdad? Pero manifestar con nuestros actos lo que verdaderamente el Señor ha hecho, pues solo por medio de su Espíritu que nos empuja y nos lleva a hacer lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Ok. Continuamos y último versículo, 21. Muy bien. ¿Me ayuda, hermanita? ¿Tere? Sí, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Amén y amén. ¿Qué implicación tendría el que la justicia pudiese ser alcanzada por la ley? Que por demás habría muerto Cristo, por supuesto. O sea, lo único que le estamos diciendo a nuestro Señor es decir, no, mira, yo me justifico por esta otra cosa. Por eso, y la sangre de mi hijo, no, o sea, eso no la necesité. Yo traigo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no la necesitaste? ¿Dónde dejaste la sangre de mi hijo que envié a morir por ti? Para que tú pudieras estar delante de mí, justificado, limpio y sin mancha. Eso es una locura, ¿no? Ok, y segunda preguntita. Pero al estar seguro que la ley no puede justificar al hombre, ¿qué prefiere hacer Pablo? No desechar la gracia, ¿verdad? Si no, pues... Ya contestamos la primera. Ya. Ah, no. ¿Sí? Te dormiste, hija. Yo creo. Aquí está. Por un minuto. Creo que se me hizo bien rápido, por eso. Así es. Y es eso, ¿no? Es no tomar en poco la obra de nuestro Señor. El sacrificio que hizo por los suyos. Que esto para el mundo es una locura, ¿no? O sea, es una locura. Obviamente que el que no conoce y vio morir a Cristo en la cruz, y lo cual corrijo, ¿verdad? Porque pues no murió en sí, sino entregó su vida. Eso es lo correcto, después de conocer la Escritura. Entonces, después de haber entregado su vida, muchos lo vieron como que ahí falló, ahí perdió, ahí terminó todo. Pero en la resurrección, a partir del tercer día en su resurrección, pues fue presentado al mundo como el único digno de honra y gloria, ¿verdad? Amén por ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?